Esto es Mediación Mayor. Módulo 2, Clase 1. El conflicto y distintos tipos de violencia. Doctor Alejandro Nató, abogado, mediador, especialista en conflictos públicos, maestría en mediación y resolución de conflictos, maestría en cooperación internacional, profesor titular de la cátedra en la Universidad de Buenos Aires, profesor invitado en distintas universidades de América Latina y Europa. Vamos a ver dentro de los procesos colaborativos, los procesos multipartes, todo lo que tiene que ver con la gestión constructiva de conflictos y las condiciones que dan posibilidad a un conflicto. En principio podríamos decir que hay muchas vertientes dentro de la conflictología en la cual se podrían caracterizar la existencia de determinado tipo de conflictos y sus motivaciones. Lo cierto es que para poder empezar a pensar al menos en esto, deberíamos tener en cuenta qué significa, qué existe, qué significa detrás de un conflicto, qué es lo que hay detrás de un conflicto. Y lo que hay detrás de un conflicto no es otra cosa que un sinnúmero de posibilidades que abren canal a cierto tipo de fricción o de tensión entre determinado tipo de actores. Dentro de ellos podríamos empezar hablando de la violencia, que los que estamos en el campo de la gestión constructiva de conflictos trabajamos no para que no exista el conflicto, sino para que no haya violencia dentro de los conflictos. Conflictos pueden ser buenos o malos, positivos, negativos. En verdad, en algún momento hemos escrito con Gabriela Querejazo y con Liliana Carvajal que todo conflicto es una posibilidad de gestión de un aprendizaje. Es una oportunidad para el aprendizaje, pero la realidad es que es muy difícil poder caracterizar a aquellos que opinan que la conflictividad social o que la conflictividad es positiva, cuando en verdad la conflictividad trae sufrimiento, trae dolor y a veces trae muertes. Y es muy simple decir que el conflicto es algo que es neutro o que es negativo, cuando en verdad esto tiende a sostener el status quo, esto tiende a sostener que nada cambie. Entonces, ni podríamos decir que es una cosa ni la otra, pero tampoco podemos decir que es algo neutro. El conflicto nos trae como motor de cambio un sinnúmero de posibilidades y dentro de ellas tenemos que ver cuáles son las causas que le dan vida, y en ese sentido vuelvo a la violencia. La violencia, en algún momento, y Galtung la pensó como la violencia directa, que es la que se expone, es la que se ve, pero debajo de la violencia directa están aquellos factores que son los que no se ven, como ser la violencia estructural y la violencia cultural. Eso que no se ve, a mi modo de ver, siempre es visible, porque las violencias se dan, especialmente en sociedades como la de Latinoamérica, en situaciones de relación y concatenamiento. Se dan concatenadas, se dan en conjunto. Pensar que hay una violencia directa, que es la que se ve, y las otras que no se ven, si bien dentro del marco académico puede ser viable, cuando se dan las violencias se dan todas juntas, existen, son causa-fuente las violencias estructurales y las violencias culturales de la otra violencia que emerge. Esto es lo mismo que piensa Lederach en cuanto a la posibilidad. Jean-Paul Lederach es un autor que piensa la conflictividad desde los conflictos sociales, que él dice que hay un episodio que es lo que emerge, que es lo que se ve, y un epicentro que es lo que está debajo y lo que no se ve. Él pone el ejemplo de un arbolito. Dice, el árbol es lo que vemos y lo que está abajo, que es la raíz, que es lo que no vemos, que son las relaciones interpersonales, que es donde está la identidad, donde está la cultura, está por debajo del árbol. Y cuando quieren trabajar el conflicto, trabajan lo que se ve, el árbol. Lo mismo volviendo a Galtung. Cuando queremos ver el conflicto, lo tenemos dentro de lo que es la violencia directa, cuando tenemos violencia explícita. Y la realidad es que no solo hay violencia estructural, violencia cultural, violencia directa, y que todas están en movimiento y en permanente acción e interacción, sino que también está la violencia institucional.
Y vemos muchas veces que hay un sinnúmero de conflictos porque hay discriminación por ventanilla, hay lugares donde uno pretende hacer valer sus derechos y no tiene ese lugar efectivo, por más que ese lugar esté promovido como para hacer valer esos derechos. Hay fricciones y tensiones que surgen a partir de las relaciones humanas, en donde se invisibiliza al otro, no se le da el lugar que verdaderamente tiene, no se le da respeto, no se le da reconocimiento. Hay en algún sentido una especie de eutanasia cultural, y esto existe dentro de las relaciones sociales. También hay desigualdad, y no es menor que haya desigualdad. A todo esto, el exalcalde de Medellín, Fajardo, tenía algo que era muy gráfico en cuanto a la posibilidad de entender la relación entre la violencia y la desigualdad social. Y él decía que veamos dos arbolitos con una raíz en común que los sostiene estos arbolitos. Donde toques un árbol y no toques el otro, la verdad que no trabajaste bien la violencia, porque de donde toques la violencia como tal y no tocas la desigualdad social, la violencia sigue allí y va a seguir estando allí. Por más que esté debajo, por más que sea latente, ahora queramos o no, si va a ser debajo, va a estar en esa misma raíz que las une. Entonces, si queremos pensar qué es lo que le da vida a los conflictos, no solo es lo que vemos que le está dando vida a los conflictos, sino también lo que no vemos, es la base estructural del conflicto. Son las causas raigales que le dan vida a ese conflicto. Y hay que trabajar, si uno quiere tener gestión constructiva de conflictos, no solo lo que vemos, o sea, la violencia directa, el episodio, la violencia, sino que hay que trabajar también el epicentro, hay que trabajar también la violencia institucional, la violencia cultural, la violencia estructural, hay que trabajar también la desigualdad social. Entonces, hablar de gestión constructiva de conflictos en una sociedad que tiene un consumismo muy grande, juegan mucho las ambigüedades dentro de lo que puede llegar a ser el escenario donde se plantean los conflictos, esto es, muchas verdades al mismo tiempo, juegan también las ambivalencias, que son muchos valores al mismo tiempo, juegan también la incertidumbre, juega la complejidad, y juega la complejidad de lo global dentro de lo local. Hoy en día, si pensamos lo que es la situación de la conflictividad como tal, pensamos que las ciudades se despliegan por un lado hacia afuera, abren sus puertas hacia afuera, mientras que su gente se repliega hacia su cultura, sus costumbres, y faltan muchos pliegues, faltan muchos intersticios, faltan muchos lugares comunes. Pensar la gestión constructiva de conflictos es pensarlo desde ese lugar intermedio, que lo podríamos llamar así, porque le abre la puerta tanto a una práctica social, como puede llegar a ser el subsistema social que existía antes, que ahí entra también la familia, entra también las organizaciones, entra también la comunidad, y le abre la puerta también a las relaciones intervinculares personales que cada uno va teniendo con el otro. Entonces, para poder ver cuáles son las condiciones que dan vida a la conflictividad, tenemos que entender también cuál es la relación que existe entre los sistemas de coexistencia y los sistemas de convivencia. Pensar que haya compartimentos estancos dentro de la coexistencia como tal, y que esos compartimentos estancos puedan ser con una base cultural muy fuerte, como puede ser tus identidades. Si bien tenemos identidades múltiples, hay algunas identidades muy puntuales que son las que aseguran a las personas en su respectivo lugar como espacio referencial, histórico, identitario. Y esas identidades están en juego también en el conflicto. Entonces, si no buscamos esos lugares intermedios, si no buscamos esos lugares comunes, si no generamos esos pliegues, si no damos capacidades a sectores que puedan llegar a ser interconectores en esos vínculos agrietados, en esas relaciones sociales compartimentadas que generen espacios de convivencia a su vez, estamos teniendo cierto grado de omisión o cierto grado también de desidia para con lo que son hoy las nuevas realidades sociales que nos están pidiendo generar espacios abiertos que nos permita interconectar, dar la posibilidad de
encauzar el conflicto para que no llegue a una derivancia, a un derivado que pueda llegar a ser violento. Esto fue Mediación Mayor, un espacio abierto para las entidades de bien público. Visite nuestro sitio www.mediacionmayor.com.ar.